En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El tema de esta mañana tiene que ver con la Bereshit, con el principio, con cuando Dios comenzó a organizar los cielos y la tierra. Y te voy a hablar de dos principios. El principio antes de lo escrito, antes de la historia escrita, y el principio antes de no escribirse la historia. Recuerda que hay una historia antes de Cristo y una historia después de Cristo, no solamente en su muerte, sino en la eternidad. La primera palabra es barat y la segunda palabra es yashal, dos palabras que en el principio se utilizaron para Dios crear los cielos y la tierra. Lo primero que tengo que entender es que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. La palabra barak significa se han hecho. Dios hizo todo de la nada, sin tener nada, comenzó a hacer los cielos y también la tierra. Dos palabras poderosas. La barat de Dios significa que la palabra de Dios salió de su boca. Y para esto debemos entender lo que significa esa palabra barat, porque la palabra barat, cuando uno va a Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esto era en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas. Y si las cosas que existen no fueran creadas por Él, no existiese. Está hablando de Cristo. Eso da a entender la preexistencia de Jesús antes de venir a la historia. ¿Qué digo con esto? Lo que se conoce en la Biblia como las cristofanías o teofanías en el Antiguo Testamento. La palabra teo y la palabra fonía. La palabra teo quiere decir Dios y fonía apariciones. Entonces quiere decir que ya Cristo existía antes de que Él viniese a la historia. Cuando el ángel transmite el mensaje a María, en el capítulo 1 del libro de Lucas, le dice: no temas, María, porque de ti nacerá Yeshua Yamashiach la Malehen Katosh, de ti nacerá Jesús, el Mesías, Salvador del mundo. Nosotros debemos entender que el nombre en la tierra de Jesús tiene que ver con el propósito de Dios en la tierra para salvar la humanidad. El nombre Jesús fue escogido en la eternidad para salvar a la humanidad. Así que Jesús, en su historia antepasada, en su historia no registrada, lo que nosotros conocemos en Juan capítulo 17, cuando Jesús dijo: glorifícame con aquella gloria que tuvimos en el principio antes que todas las cosas fueron hechas. Quiere decir que ya Jesús en la eternidad existía, pero no tenía el nombre de Jesús, porque Jesús significa Salvador, y en el cielo nadie necesita salvación. En la eternidad todos son salvos, todos son eternos, no necesitan el plan de la redención. Así que Jesús es el nombre dado para ilustrar lo que significa Salvador. Entonces debo entender que la primera palabra que aparece es la palabra bara, que significa hacer o crear. Eso nos da a entender lo que Jesús en el principio era. Si Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra de Dios, quiere decir que lo que salió por la boca de Dios era la palabra de Dios en acción, en movimiento. Eso debemos entender, que Cristo es la misma palabra. En Mateo 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías 55:10 dice que como desciende la lluvia a la tierra y riega las plantas, así es la palabra de Dios, que no vuelve atrás vacía, y será prosperado en aquellos que lo envían. Así que Jesús estaba en la boca de Dios porque Él era el que creó los cielos y la tierra. La vará de Dios es la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios en acción. Esa palabra se hizo carne, pero para hacerse carne, esto es algo muy profundo y muy poderoso, porque recuerda que Adán fue el modelo que Dios estableció en la tierra para gobernar la tierra, pero Adán fracasa, y con el único mandamiento que Dios le dio: no comas del árbol del bien y del mal, y él comió, accedió al árbol, y de esa manera pecó. Entonces Dios tenía que cargar en alguien el pecado de Adán y el pecado de todas las generaciones, y para esto tiene que ser alguien que no tuviese la sangre contaminada. La creación de Adán es que Adán no venía contaminado, su sangre no había sido tocada por el pecado, todo radicaba en un solo mandamiento, y cuando Adán accede al pecado, toda la genética humana se corrompe, y de esa manera entra el pecado a la humanidad. Por eso Cristo no tenía que tener sangre
de la descendencia de Adán, porque la sangre de Adán ya estaba contaminada. Aunque es el segundo Adán, él tenía que redimir al hombre, número uno, por dentro en su sangre, y número dos, recuperar lo que había perdido a través del pecado. Recuerda que el hombre fue puesto en la tierra para gobernar, para señorar sobre los peces, sobre el mar, sobre las aves de los cielos. Quiere decir que el hombre tenía facultad para caminar por las aguas, para meterse en las aguas, y no se podía ahogar, podía hacer cualquier cosa porque él era el Señor de la tierra y de todos los animales que existían. Por eso Adán es contaminado con la sangre, se contamina su sangre, y al contaminarse su sangre entra el pecado a toda la naturaleza humana. Eso es lo que debo entender. Entonces Jesús tenía que redimir primero al hombre en su bio. Recuerden que la palabra bio significa B-I-O, biología. De ahí sale el estudio de la vida. La biología es el estudio de la vida. En la ley decía que la vida del animal consistía en la sangre, así que el hombre tenía la vida, la bio, que es la vida natural, y luego tenía la zoen, porque un momento que Dios sopla sobre el hombre, sopla aliento de vida. Ese aliento de vida es la inmortalidad que Dios sopla sobre el hombre, sea para vivir eternamente en la bendición del Señor en el cielo, o como para vivir perdidamente en la eternidad, como dice la Biblia. Entonces Cristo tenía que ser la palabra que se engendrara. Nadie podía, desde la caída del hombre hasta el tiempo de Jesús, nadie había podido levantar al hombre de su pecado. Simplemente Dios traía profetas para amonestar, pero venía hablando ya acerca del Mesías prometido. Así que Jesús tenía que nacer no de un hombre natural, porque toda la sangre estaba contaminada. La vara de Dios, el poder de Dios de crear, entonces permitió que María escuchara el mensaje del Señor. En Lucas 1:37 dijo: porque nada es imposible para Dios. María es la única mujer en la historia que no sale embarazada como cualquier mujer sale embarazada por vías normales de un matrimonio o de una relación sexual. María sale embarazada por el oído, porque cuando escucha la palabra semilla o semen, que representa la palabra de Dios, entró a su oído y se alojó en su vientre, y esa palabra se hizo carne. Por eso es importante que lo que tú escuchas es lo que te embaraza. Si tú escuchas cosas negativas, te vas a embarazar de cosas negativas. Es importante que escuches. Por eso la Biblia dice en el libro de Deuteronomio 6:4: oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Y aparece la palabra shamat del hebreo, que significa oír atentamente la voz del cielo. Shamat Elohim Adonai Ejen. Entonces yo debo entender que Cristo tuvo que humanizarse. Número uno, trabajamos con la palabra que es barat, que significa crear. Se han hecho los cielos y la tierra, y la palabra creadora. Ahora trabajamos con la segunda palabra, que es la palabra formar, que es la palabra yashar. Dice que cuando fue a hacer al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Esa es la palabra yashar, que significa tomar la vasija y darle forma. Significa, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la formación, dice que Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros, porque es importante, es doloroso cuando Dios trata de formarnos a su imagen y semejanza. Por eso es importante que nosotros entendamos el poder de la formación de Dios en nuestra vida, porque la formación tiene que ver con la transformación. Hay gente que puede vivir una vida plena y puede ser cristiano y puede tener el evangelio, pero no ha sido verdaderamente formado. El yashar de Dios no está sobre su vida. ¿Por qué es importante que el yashar de Dios esté sobre tu vida? Porque es la forma que Dios quita las imperfecciones de tu corazón, las imperfecciones de tu alma, las imperfecciones de tu mente, cuando te dejas mordiar por el Todopoderoso, cuando la palabra de Dios te cambia y te transforma. Yo quiero decirte en esta hora, y vengo a darte esta palabra poderosa en esta hora, para decirte que Dios tiene el poder para crear de la nada. No importa que estés enfermo, que estén comprometidos tus riñones, tu hígado, tu páncreas, Dios tiene el poder para crear de la nada. Número dos, Dios tiene el poder para formar lo que el hombre jamás podrá formar, para formar la familia, para formar un ministerio, para formar tu vida personal, para formar una vida estable económica, una vida estable emocional económica. Dios tiene el poder. Por eso estos dos elementos son importantes, el yashar y el bará de Dios, porque significa que con esto Dios trabajó en el principio con el hombre y aún sigue trabajando contigo. Dios tiene una palabra poderosa para ti. Tú que estás a punto de rendirte y entregar tu ministerio, tú que estás a punto de fracasar y que las críticas de los demás están destruyendo tu alma, tu espíritu, y están destruyendo tu corazón. Yo quiero decirte en esta hora que los que critican simplemente no son espirituales sino carnales. Nunca un
espiritual critica, un espiritual somete las cosas a la oración. Recuerdo la palabra cuando José contó el sueño a sus hermanos y dice la Biblia que le odiaban más, pero contó el sueño a su padre y meditaba en él. Significa que los espirituales no juzgan a nadie, los espirituales están para restaurar, los espirituales están para levantar, los espirituales están para formar ministerio, los espirituales están para levantar al caído. Tú que en este día te sientes fracasado, te sientes endeudado, sientes que Dios no está contigo, vengo a decirte que Dios tiene una palabra y que Dios puede sacar de la nada todo, que Dios puede reventar toda cadena del diablo, que Dios puede formar lo que el hombre jamás podrá formar. Hay una gloria mayor sobre tu vida y tu familia y debes entender que el propósito de Dios se va a cumplir como está escrito en tu vida. No habrá nada ni nadie que obstaculice lo que Dios ha dicho, como dice Isaías 55:10. Así es la palabra que sale de mi boca, que no vuelve atrás vacía, sino que será prosperada en aquellos que lo envíen. Te tengo una palabra en esta hora. Nadie podrá detener la palabra que Dios soltó sobre tu corazón. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lleva tu nombre y lleva tu apellido, y por más que haya imperios de muerte, por más que haya valla de sombra de muerte, el Espíritu de Dios levantará bandera a favor de tu vida y de tu casa. No temas, no desmayes, avanza, que la bendición está sobre tu vida. Vengo a decirte que no importa si hoy te levantaste sin nada, sin trabajo, sin empleo, sin nada de lo que puedas poseer para trabajar en la vida. Quiero decirte que la Biblia dice en el libro de Job que la tierra fue colgada sobre la nada. Lo que Dios creó primero al principio fue de la nada, y la nada se hizo lo que existe. Por eso dice la Biblia que lo que existe fue hecho de lo que no se veía, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero decirte que tu milagro no se ve, pero ahí está. Quiero decirte que lo que estás pidiendo no se ve, pero ahí está. Quiero decirte que lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo devolverá. Quiero decirte que los lengua larga, distractores, destructores, la gente mala que quiere destruir tu vida, aunque tú no los veas, Dios está trabajando y los va a destruir. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que trabaja de la nada. No importa que hoy actualmente estés en cero, no importa que hoy actualmente te sientas vacío, te sientas opacado, hay un poder y una gloria que te va a restaurar y que derramará Dios su bendición sobre tu casa, porque lo primero que Dios creó fue de la nada. De la nada vino la Barat y de la Barat vino la Yashal. Dios tiene poder para restaurar todo lo que tú has perdido. Si estás en nada, eres candidato número 1 para que Dios haga todo lo que Él quiere en tu vida.